programa. El consultorio de nutrición llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenut. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es el programa El Consultorio de Nutrición. Mi nombre es Teresa Herrera, nutricionista clínica, y estoy acompañada como siempre. Hola, soy Robinson Cruz, nutricionista clínico también, y vamos a empezar el programa que se llama El Consultorio de Nutrición. Así es, y el tema del día de hoy es un tema que nos han pedido, pero ¿cuánto lo han pedido ese tema? En realidad ha sido bastante grande la acogida porque hemos puesto un anuncio, un afiche para decir que empezábamos a las 4 de la tarde y ese afiche ha tenido una cantidad increíble de compartidas, ¿no? Sí, porque es un tema bien recurrente. Vamos a hablar sobre la nutrición que debe ir acompañada en el síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome realmente es muy recurrente en todas las... ¿Y por qué será que esa es una época que hay mucho más que antes, no? O sea, antes no era, digamos, algo tan recurrente como el día de hoy desde niñas. O sea, desde la menarquia empiezan a tener estos problemas del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Bueno, que no es una enfermedad, ¿no? O sea, no, es un síndrome... Es un conjunto de síntomas que se asocian con un problema en particular, no es una enfermedad per se, por sí misma. Ahora, ¿por qué razón es que ahora hay tanto ovario poliquístico? Probablemente por los problemas de sobrepeso y obesidad que hay actualmente en la población en general, ¿no? Ahora antes tú llegabas a la obesidad o problemas de peso a los 20, 25, 30 años, ¿no? Ahora tienes niños de 8 años que ya tienen problemas de obesidad, que hacen niñas que hacen pubertad precoz, o sea, en lugar de empezar a menstruar a los 11 años, están menstruando a los 9, 8 años, ¿no? Y obviamente que eso genera una serie de condiciones dentro del cuerpo que van a dar pie a este evento, ¿no? Sí, y de verdad que es bien, aparte de tener molestias, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es muy doloroso porque duele. Ah, bueno, sí, claro, duele, sí, es ¿no? doloroso Sí. en extremo, ¿no? Sobre todo ustedes cuando tienen su menstruación o los días previos a la menstruación tienen cólicos muy potentes, muy fuertes, y eso es lo que hace que sea tan problemático en realidad, porque la mayor parte de cambios que se producen asociados a veces ni lo sienten. Si no fuera por los dolores, muchas mujeres no sabrían que tienen ovario poliquístico. Sí. Y justamente el día de hoy nos vamos a encargar de hablar un poco cómo la nutrición puede ayudar a paliar un poco las molestias, pero también a ayudar también a la mejoría, digamos, de la enfermedad, del síndrome, problema, ¿no? Ahora, habría que ponerle algunos parámetros, ¿no? Una cosa es tener un ovario con quistes, o sea, 1, 2, 3, 4, a eso se le llama ovario poliquístico. Y a partir de la presencia de estos quistes se pueden presentar una serie de manifestaciones en el cuerpo. Dolor al momento de menstruar, a veces menstruaciones abundantes. Por lo tanto, por esa menstruación abundante podríamos estar hablando que esta señorita puede tener predisposición a la anemia por falta de hierro. En fin, todas estas cosas que se presentan asociadas con la presencia de quistes en el ovario, a eso se le llama en general síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y vamos, en el programa del día de hoy, no vamos a darle tanto de lleno a cómo se forman ni nada por el estilo, ¿no? No es la ¿no? idea de hablar sobre la enfermedad en sí, o sea, cómo se va, sino la nutrición, que es tan importante, y sobre todo porque prácticamente el 80, el 100% de mujeres que tienen este síndrome está muy relacionado con la resistencia a la insulina. Y ahí entra la nutrición con una fuerza muy grande, porque a veces no solamente es el problema de las hormonas androgénicas, ¿no? Que es, digamos, la base, ¿no? del síndrome, sino que la resistencia a la insulina va a acrecentar que este problema que es de hormonas se dispare, se haga mucho más agresivo. Sí. Entonces, Teresa ha mencionado algo sumamente importante, ¿no? En el síndrome de ovario poliquístico tenemos el síndrome mismo, la poliquistosis, tenemos resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina va normalmente de la mano con problemas de peso. Entonces tenemos una triada que es
muy recurrente. Y probablemente desde el punto de vista nutricional, lo que nosotros tengamos que hacer no es manejar la poliquistosis, ¿no? Los quistes, es manejar directamente la resistencia a la insulina a través de un manejo nutricional de la persona. Y eso es justamente lo que vamos a conversar en el programa del día de hoy, ¿no? Sí, entonces vamos a empezar, claro, nos dice producción que nos queda un minuto, pero nos va a quedar corto, entonces Claro que sí, empecemos de un una poco, vez, ¿no? por supuesto. Miren, la resistencia a la insulina es una respuesta orgánica del cuerpo, como dijo Robinson, al sobrepeso. Se va a dar la resistencia a la insulina, lo que se va a dar es en las células. Exactamente. Las células, vamos a hablar bien sencillo, las células se cierran al paso de la insulina. Exactamente. Se cierran al paso de la insulina y la insulina no puede hacer su trabajo y se va a quedar en el torrente sanguíneo, va a haber una mayor cantidad de esa hormona y las células que requieren esa hormona van a decirle al cerebro, necesito esa hormona para que entre glucosa. Y no va a recibir porque está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? El cierre de las células o el cuerpo a la acción de la insulina se produce por una acumulación excesiva de grasa, pero ¿cuál es el mecanismo y qué podemos hacer desde el punto de vista nutricional? Creo que ahora sí vamos a un corte y volvemos. Sí, volvemos. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado, como para público en general. Revise nuestra programación, y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. RENUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Hola, este es el programa El Consultorio de Nutrición, soy Robinson Cruz y bueno, me estoy acompañando, no, yo la acompaño a ella porque ese es su programa. No, es de los dos. A Teresa Herrera. Estamos hablando sobre el síndrome de ovario poliquístico. Hemos hablado en el bloque anterior de más o menos de qué se trata, y solamente para recordar, es un ovario que tiene muchos quistes, y a partir de la presencia de estos quistes se va a producir una serie de cambios en el cuerpo. Esta presencia de quistes está muy asociada con un problema que se llama resistencia a la insulina, que es difícil de explicar bajo el tiempo que tenemos, pero en términos simples es cuando el organismo no le hace caso a la hormona que se llama insulina. Entonces el cuerpo empieza a producir más y más insulina, y una cosa importante, la insulina ayuda a que la glucosa en la sangre, muchas veces han escuchado, tengo el azúcar elevado, es porque ese azúcar no es capaz de entrar a la célula porque la insulina no está haciendo su trabajo. Entonces, a eso se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina está presente normalmente en personas que tienen problemas de sobrepeso u obesidad, porque sus células están tan cargadas de grasa que ya no necesitan más glucosa ni más grasa para ingresar. Todas las personas que tienen resistencia a la insulina, se les eleva el azúcar, se les eleva los triglicéridos, se les eleva el colesterol, y tiene una serie de problemas asociados, ¿no? Ahora, no todos los que tienen el ovario poliquístico, el síndrome, son obesos, ¿no? También hay personas delgadas. También existen personas delgadas, probablemente que no tengan resistencia a la insulina, y ese manejo, digamos, nutricionalmente hablando, se va a derivar más que nada a los síntomas, ¿no? A paliar un poco los síntomas, porque si se trata de hormonas, bueno, hay que solucionarlo con terapias especializadas. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero cuando se trata de obesidad, de sobrepeso, porque no necesariamente estamos hablando de una persona obesa, porque también se da el síndrome de ovario poliquístico en sobrepeso, estamos hablando de 6 kilos de más, Exacto. ¿no? Sobrepeso u obesidad, no solamente es obesidad. Exacto, entonces ahí vamos a empezar a hacer el manejo. Entonces, empecemos. Las personas, como decía, si tenemos resistencia a la insulina, lo primero que hay que tratar de manejar es la razón de esta resistencia a la insulina. Normalmente es la acumulación de grasa en el cuerpo.
¿Qué podemos hacer para que las personas puedan, digamos, eventualmente controlar su peso? Bueno, tenemos una serie de medidas. En primer lugar, la actividad física. La razón por la cual las personas empiezan a ganar peso es porque tienen una actividad física deficiente, y el cuerpo es como una cuenta bancaria, ¿no? Yo le pongo energía, que es el dinero, y nunca me lo gasto, y la cuenta va a crecer, y los números, ¿cómo lo vemos, no? Talla más en el pantalón, talla más en la ropa, y paulatinamente estamos cargándonos de grasa en el cuerpo, ¿no? Así es, y además cuando uno tiene este resistencia a la insulina, van acompañado de malos hábitos, de vida inactiva, ¿no? Entonces la actividad física ahí es fundamental. La actividad física es fundamental. Ahora, ¿cuándo hacemos actividad física? Porque las personas vienen al consultorio y te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a recoger a mi hijo al colegio y son 10 o 20 cuadras y todos los días voy y lo hago. Y la señora tiene 8 kilos de más, 9 kilos de más, entonces la pregunta es, ¿estará haciendo actividad física? ¿Importará ese tiempo para la señora? Sí, pues, sí, en realidad una cosa que tiene que quedar bien claro es, una cosa es actividad física y otra cosa es vida activa. Exactamente. ¿No? Son dos cosas diferentes. Y ejercicio también, ¿no? Claro. Digamos, el ejercicio está dentro de lo que es la actividad física, lo que normalmente conocen de ejercicio, deporte, etcétera. Vamos a ponerlo como en un grupo, ¿no? Y otra cosa es la vida activa. Esa señora que se va y viene y va llevando a su hijo caminando, eso es vida activa. Okay. Eso es vida activa. Estamos de acuerdo. ¿No? Que sube las escaleras sube en el edificio por escaleras, no usa el ascensor, eso es vida activa. Pero hacer actividad física es tener algo programado. De repente haces deporte, de repente haces una actividad competitiva, de repente haces una actividad estructurada. Todo ese conglomerado de cosas es cuando nosotros hablamos de actividad física. Exactamente. Y específicamente el ejercicio, que es lo que nosotros tenemos que promover, porque como decía Teresa, la señora que vive en el 5º piso y todos los días sube las escaleras, las sube y las baja, claro, va a llegar un momento en que ese cuerpo se va a acostumbrar a ese tipo de actividad, que como ella decía es una actividad regular. Pero otra cosa diferente es hacer ejercicio. El ejercicio es una cuestión programada, o sea, yo me levanto todos los días a las 7, 8, 9 de la mañana, hago mi rutina 30 minutos, 40 minutos, genero algún tipo de cambio en mi cuerpo. Lo más notable que les podríamos decir es que se agiten, ¿no? Y además, ¿de qué se trata todo esto? Que generamos gasto de energía. Entonces, si hay obesidad, si hay sobrepeso, lo que vamos a generar es un gasto de energía. ¿Y qué significa un gasto de energía? Que parte de mi energía que está de reserva, o sea, nosotros la única forma que tenemos de guardar energía de reserva es los triglicéridos, que en realidad grasa, son los rollitos, los michelines, como los dicen en todos los sitios. Michelines, los rollitos, las llantitas, ¿no? Exacto. Eso es nuestra energía de reserva. Entonces, cuando uno empieza a generar actividad física y también teniendo vida activa, vamos a empezar a usar esa energía de reserva y la vamos a ir convirtiendo en... ¿Sale del cuerpo? Sí. Fácilmente, sale del cuerpo. Sí. Empezamos a quemarla y la empezamos a gastar y salió del cuerpo. Ahora, mientras menor cantidad de grasa tenga la persona en el cuerpo, se reduce la resistencia a la insulina y de alguna manera contribuimos a que el problema del ovario poliquístico también se controle. No podemos decir que se cure, se trate, se desaparezca, claro, pero eso ya porque hay otros factores. Médica, ¿no? Tiene otros factores. Pueden haber otros factores. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, porque ya nos están avisando, por favor háganos todas sus preguntas, ya nos están informando que hay preguntas en la web, también pueden hacer preguntas por la página, por Facebook, por www.radionutrición.org o por la página, perdón, esa es la web, o por la página del Facebook que nos encuentra, que ya ahí deben estar ahorita, ¿no? Entonces, vamos a empezar a resolver todas sus preguntas al respecto de síndrome de ovario poliquístico. Nos vemos en el siguiente bloque. ReNut es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición.
Piensa Ciencia. Piensa IDNUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDNUT. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDNUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. Te toca. No, tiene toque. Bueno, seguimos con el programa. Este es el consultorio de nutrición. Mi nombre es Teresa Herrera, Robinson Cruz. Y estamos hablando sobre la nutrición en el síndrome de ovario poliquístico. Y ya empecemos a hablar sobre algo bien importante en el síndrome, que es el índice glicémico y la carga glicémica, ¿no? Ahora, ¿cómo lo decimos para que sea fácil de entender? Todos los alimentos tienen un nutriente que se llama carbohidrato, ¿ya? Y ese carbohidrato va a llegar a la sangre a diferentes velocidades. A veces nosotros confundimos y decimos, son las harinas. No es que sean solamente las harinas. Las harinas tienen mucho carbohidrato, pero no es lo único que tienen. Entonces el carbohidrato es un todos nutriente. los alimentos tienen carbohidrato, todo, ¿no? Proteínas, lípidos, todos los alimentos, ¿no? Exactamente. Pero quien va a ocasionar, el exceso de cualquiera de ellos va a ocasionar obesidad, ojo, así sea proteínas, vamos a ocasionar esa reserva que dijimos que es los triglicéridos, que es las llantitas. Pero el asunto aquí es que hay algunos que ingresan mucho más rápido al torrente sanguíneo que otros. Exacto. Y de eso estamos hablando los carbohidratos, porque las grasas y las proteínas toman su tiempo en salir del estómago para pasar al intestino, para pasar a la sangre. En cambio el carbohidrato, hay carbohidratos que entran a una velocidad increíble. Hablemos de esos carbohidratos. Por ejemplo, si nosotros agarramos un trozo de sandía, la sandía es dulce, y además la sandía prácticamente es agua. El azúcar que vamos a encontrar en la sandía se va a absorber rápidamente, pero por ahí de repente alguien dice, entonces una gaseosa también es dulce. ¿Es lo mismo que la sandía? De ninguna manera, porque el azúcar que está en la sandía, además la sandía tiene fibra y se va a absorber más lentamente que beber una gaseosa cuya azúcar está en solución, y es más, ya la tengo en la lengua y prácticamente ya la tengo en la sangre. Son cosas distintas, ¿no? Claro, pero digamos de la sandía, de todas las frutas es la que más agua con azúcar. Agua con azúcar, ¿no? tiene, exactamente. En orden, cuando más fibra tenga la fruta, es mucho mejor para la cuestión de la velocidad con que el azúcar va a entrar al torrente sanguíneo. ¿Y por qué hablamos de esta velocidad? Porque cuando el azúcar entra al torrente sanguíneo, la insulina, el trabajo de la insulina es meter ese azúcar en las células. Entonces, si entra un torrente, un huaico, un río de azúcar a la sangre, va a salir igualmente un montón de insulina a la sangre para poder tratar de hacer que ese azúcar entre a las células. Entonces, el manejo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista nutricional es dar la menor cantidad posible de azúcar a la persona para que de esa manera se pueda, digamos, controlar el asunto, ¿no? Y ahí empieza el tema de escoger los alimentos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de alimentos. ¿Con cuáles alimentos empezamos o cuáles son los que recomendamos? Si hacemos las tablas así claro en orden, sí. ¿No? Claro que pero sí. También tenemos preguntas. Sí, acá en ambos lados. En ambos lados, ¿qué hacemos? ¿Las preguntas o la tabla rapidito? A ver, claro. Las lácteos, empecemos con lácteos. ¿Qué lácteos son buenos o malos para evitar este problema de la resistencia a la insulina? Estamos hablando de que ya hay resistencia a la insulina, ya tenemos el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, en el caso de los lácteos, definitivamente usar lácteos light, o sea, que son descremados, y si tiene además problemas de colesterol, tiene que ser super light, o sea, 0% grasa, pero si no tiene problemas de ovario poliquístico, solamente tiene que ser con 2% de grasa, no tiene que irse al super light, no es necesario. Exactamente, ustedes van al supermercado, van a encontrar leche, queso o yogur normales, y hay algunos donde van a encontrar una etiqueta que dice bajo en grasa. Sí. Eso es lo que tienen que preocuparse, que sea bajo en grasa. Eventualmente, lo ideal sería que sea bajo en grasa y sea bajo en azúcar,
porque hay Claro. productos Sí, que claro. tienen ambas cosas Claro. bajas, ¿no? Cuando ya tenemos el problema de sobrepeso hay que buscar que no tenga azúcar, ¿no? Que no De tenga todas ni maneras, azúcar ni ¿no? grasa, entonces. Ahora, esto no está reemplazando una consulta nutricional. Ah, Nosotros eso sí. solamente estamos diciendo lo que ustedes, pero ahora, ¿cuánto es de eso? Eso sí tiene que Es ir a una su consulta, nutriólogo y hacer una consulta, porque ¿cuánto de eso? No sabemos. Vamos luego a los huevos. En el caso de los huevos, lo mejor sería sancochados, en una ensalada, evitar consumir las yemas, porque ojo, estamos dentro de un problema ya establecido. Claro. Si la persona no tiene problema, podría comer 2 huevos diarios, ¿no? Claro, pero la yema tiene muchas calorías. Y Y calorías. si estamos tratando de hacer un régimen o sea, Bajo en calorías. adecuado, porque no sabemos quién está al otro lado de nosotros, ¿no? Un régimen adecuado, la yema como que no nos va a ayudar mucho. Yo sé que muchos dicen, no, pero es que a mí me gusta la yema, qué feo. Si... Bueno, use las claras y mézclalas con algo rico, pues para que no sea feo, ¿no? Vayamos a una pregunta antes de que el corte nos mande. Aquí Sí. dice Mary Pauls. Saludos para Mary Paul. Ella nos pregunta, felicitando por el programa, si tengo ovario poliquístico, ¿puedo quedar embarazada? Bueno, es una pregunta ginecológica, ¿no? Pero, no, claro, eso es eso habría ginecológico, que ¿no? acudir al ginecólogo porque existen diferentes circunstancias alrededor del ovario poliquístico. Recuerden que muchas mujeres con ovario poliquístico pueden tener muchos sangrados y estas menarquias altas, abundantes, podrían generar algún tipo de efecto negativo para la procreación, ¿no? Claro, eso pero es- si tiene sobrepeso, probablemente lo que tenga es resistencia a la insulina. Estamos hablando porque no sabemos quién es, pero Exacto. si tiene sobrepeso, obesidad, lo primero que tienes que hacer es controlar el peso, bajar de peso para que la resistencia a la insulina también baje. Y además, si tienes sangrados profusos, probablemente hasta puedas tener anemia. Y las personas con anemia también tienen problemas para salir embarazadas. Exactamente. Entonces vamos a regresar en el último bloque, se acaba rapidito, ya nos vemos. Renut es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa Idenut. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto Idenut. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa Idenut. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. Hola, soy Robinson Cruz, este es el programa El Consultorio de Nutrición, estamos en Radio Nutrición, no lo hemos mencionado Creo hasta que ahora, desde creo. Lima, Perú. Desde Lima, Perú. Se puede escuchar en todas partes del mundo. Me acompaña Teresa Herrera, nos pueden buscar en Facebook como Radio Nutrición o www.radionutrición.org. El día de hoy hemos hablado, o estamos hablando sobre el síndrome del ovario poliquístico y qué es lo que la nutrición puede hacer por el síndrome de ovario poliquístico. Habíamos definido qué es, habíamos dicho que hay un problema siempre muy asociado, que es la resistencia a la insulina, y esta asociada con problemas de peso. Hay que buscar que la persona ponga lo más rápido posible su peso en la normalidad, pero ojo, y aquí hay un problema de comunicación, no se trata de bajar kilos, el problema del control del peso, no se trata de bajar kilos. Yo, Sí, sí. un nutricionista, un profesional de la salud, quien sea, se baja una dieta del internet que es muy mal hecha y puede bajar 10 kilos, 15 kilos en 2, 3 semanas, pero probablemente la cantidad de grasa que le quede en el cuerpo sea la misma o más de la que Claro, tenía al inicio. Exactamente. La idea es bajar grasa, no bajar peso nomás. A veces bajamos mucha grasa, ¿ya? Y el peso no se mueve tanto porque la grasa es volumen. La grasa es volumen, o sea, uno baja medidas, pero el peso no importa, estamos bajando grasa y eso se ve en una balanza con impedancia. Pero vamos a responder preguntas, Claro. y la tabla yo creo que vamos a hacer ovario poliquístico 2, reloaded, o sea, porque no va a alcanzar el tiempo. Bueno, digamos las preguntas. Preguntas, ahí no tienes preguntas. aquí, Mary en la Paul web. nos responde, me dice, no tiene sobrepeso del paciente, de esta persona. Felicito por el programa, si tengo ovario poliquístico puedo quedar embarazada.
y le respondimos que era ginecológico, pero nos repreguntan y dicen, no tiene sobrepeso. Bueno. Ahora, aquí dicen, ¿se puede prevenir con algún alimento o dieta? En realidad la prevención vendría a ser, en este caso, no subir mucho de peso. Porque, controlar el peso en realidad, ¿no? Controlar el peso. No existe un alimento mágico, no existe un alimento que va a prevenir, o cuando ya uno tiene el síndrome, no existe el alimento mágico que tomando algo, un té, algo, va... Quiero insistir, hay que controlar el contenido de grasa del cuerpo. Y ese contenido de grasa uno no lo va a saber solamente viendo el peso. Hay que controlar el contenido de grasa en el cuerpo. Por favor, todas las personas, los oyentes que nos escuchan, tienen que tener en claro, la nutrición y el control del sobrepeso o la obesidad no tiene que ver con los kilos, es la grasa la dañina. Mientras más grasa en el cuerpo tenemos, más daño a nuestra salud nos hacemos. Así es. Entonces, las preguntas, sí. Las preguntas, ¿no? Es que me da pena porque se va a quedar mucho en el aire. Una consulta, ¿qué suplementos debo tomar? Andrea, gracias Andrea. Bueno, en cuestión de suplementos, realmente se tiene que reunir con alguien, pero siempre es bueno... el único suplemento que se podría recomendar desde acá es omega 3, si es que no tiene un consumo adecuado de pescados, ¿no? Porque el resto de vitaminas o minerales que existen alrededor del síndrome de ovario poliquístico va a depender de la alimentación que tenga. Porque puede ser que es una persona que consume mucha vitamina C y uno le está dando suplementación y ya no es necesario. Exacto. Bueno, depende de la consulta, ¿no? Porque lamentablemente podemos hacer recomendaciones generales como que si va a consumir huevos, consuma la clara y no la yema, general, claro. Como que si va a escoger lácteos que tengan poca grasa o poco azúcar, pero de ahí a decir, por ejemplo, cuál es la dosis de vitamina A, cuál es la dosis de vitamina C, cuál es la dosis de DHA o de EPA, eso ya es parte de una consulta especializada y es muy difícil saberlo, ¿no? Sí, la otra pregunta antes de pasar, dice, buenas tardes... Bueno, ¿qué alimentos o productos son tengo ovario poliquístico y logré salir embarazada? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Debo dejar de consumir todos los carbohidratos? Stephanie. Hola Stephanie. Bueno, hablando rápidamente de los carbohidratos. Salió embarazada, pero tiene temor, dice, debe ¿no? tener, ¿no? Entonces, los carbohidratos, cuanto más enteros estén, es mucho mejor para evitar la hiperinsulinemia que ya está instaurada. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a comer papa, es mejor comer una papa que tengo que masticar, que tengo que pasar, que el estómago tiene que moler, a comerse un puré de papa, por ejemplo. El puré de papa ya está prácticamente licuado y todo, y va a entrar rápidamente al torrente sanguíneo. Si yo voy a comer un pan, una tostada, ya tiene un grado menos, digamos, ya no tiene agua, ya no es almidón, ya es dextrina, o sea, tiene un paso menos de digestión y rápidamente va a pasar al sistema digestivo. Mejor es comerte un pan integral que se va a demorar. Si voy a comer arroz, es mejor que coma arroz integral, ¿no? Si voy a comer beterrago, zanahoria, es mejor hacerlo crudo, porque ya sancochado, ya pasó, también tiene ¿Cuál es la función del omega 3 en el ovario poliquístico? Es antiinflamatorio y es un proceso que puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina rápidamente. El consumo de alimentos picosos afecta el síndrome de ovario poliquístico. Picoso supongo que sería picante, ¿no? Claro, bueno, es inflamatorio. Eventualmente habría que ver cuál es el tipo de picante que está consumiendo. Una cosa más, las infusiones ayudan al tratamiento del ovario poliquístico. Paliativo para el dolor. Paliativo para el dolor porque son relajantes de las vísceras huecas, pero tema nutricional no hay. Eso es muy difícil de Bueno, ya nos están diciendo, les prometemos que vamos a hacer una segunda parte. Una segunda parte. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. El programa El Consultorio de Nutrición llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenut.